Muy buenas noches, maestra. Este es el equipo C, integrado por mis compañeros Abir Ariel Vázquez López, Eric Betuel Martínez Bemol, Mario Feliciano Martínez, que soy yo, Said Cervantes López, Javier Eduardo López Ramírez, y vamos a presentar nuestro tema que nos tocó. Por favor, pasen a la siguiente diapositiva. A continuación, mi compañero Said Cervantes López. ¿Puede regresar, por favor? Buenas noches, profesora. Vengo a explicar el tema de revisión de guías mecánicas. Las guías mecánicas serían básicamente planos de una estructura, por ejemplo, cómo va los techos, paredes o suelos. Para estos planos de guías mecánicas podrían ayudar a la instalación de cable estructurado. La central telefónica. La central telefónica fue creada por Ungaro Tivadar Puskás, quien trabajó con Thomas Alva Edison y fue creada en 1877. La central telefónica se centra básicamente en ser, ¿cómo se llama? Básicamente sería una red de teléfonos en oficinas, como sería por ejemplo, Telcel, que podría estar utilizando una sala de una central telefónica para comunicarse para repartir su servicio. Los equipos y materiales contenidos en la central telefónica son o pueden ser el equipo de conmutación, los equipos de transmisión entre centrales que utilizan cable coaxial, los cables de pares o fibra óptica, el repartidor principal de cable, equipos de ventilación, los equipos de alimentación eléctrica, las baterías de apoyo y el grupo electrógeno de emergencia, cables, alambres, etc. Buenas noches, estimada maestra. A mí me tocó los SIDs de comunicación. Los cuartos o de equipos, comúnmente llamados sites de comunicación, proveen el espacio para albergar el equipo de las telecomunicaciones y cómputo de una organización u empresa. El espacio de cuarto de los equipos no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de las telecomunicaciones, por obvias razones, y debe ser capaz de albergar equipos de telecomunicaciones como terminaciones de cable y cableado de interconexión asociada. El diseño de los cuartos de telecomunicaciones también debe considerar que además del uso de la voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio, como podría ser la televisión por cable, alarmas, seguridad, audio o otros sistemas de comunicación. Los elementos que pueden contener el 6 de telecomunicaciones son los siguientes: las conexiones, interconexiones y cross-conexiones para cables de distribución. Obviamente estas conexiones requieren más cableado y conectividad, que hace que coloquen más puntos de conexión en un canal. Pero nos otorga la ventaja de poder aislar el equipo activo y facilitar los movimientos adicionales, como cambios a última hora. El aire acondicionado. Bueno, puede parecer muy obvio, pero los equipos alojados en la SID de comunicación tienen un nombre. Se les denomina cargas críticas. Estas no deben ser interrumpidas, no deben interrumpir su operación de ninguna manera, ya que si se interrumpe o si se desconectan el cableado, podría perderse los datos. Por eso el aire acondicionado, según estadísticas, es el segundo factor responsable de la interrupción en la operación de los sites después del factor eléctrico, debido a que como están todo el día activos, generan calor, y este calor debe ser disipado, si no, pues, como decía, puede obstruir la disipación del aire, haciendo que dejen de funcionar o simplemente se sobrecarguen. El, el piso elevado junto con un sistema de seguridad. Los servidores, el backbone
bueno, el backbone, o traducido al español como columna vertebral, es una línea de transmisión, es la línea de transmisión más grande que transporta los datos recogidos de las líneas más pequeñas con las que ésta se interconecta. Este backbone también sirve para ampliar la señal mediante las redes de área local. Se conectan a ella y amplifican su conexión en un área, una red de un área en específico. Los electrónicos. Bueno, estos se dividen en electrónicos y en eléctricos. Los electrónicos, los servidores, ya sean computadoras especializadas, que tienen una gran variedad de funciones dentro de las empresas. Los enlaces, router, interconexión en la red, que permiten interconexiones en la red local, y las redes amplias, con las redes amplias, perdón. Los troncales, sistemas que permitan a los proveedores de telecomunicaciones suministrar cantidad de líneas telefónicas en unos pocos cables, o sea, facilita la facilita la suministración sin tanto cableado. Los switch o firewall, equipos especializados que concentran y administran todas las conexiones en la red local. No break, en caso de que se trate de una empresa que no puede invertir en UPS industrial, los equipos respaldan eléctricamente por medio de equipos no break. Los equipos de vigilancia, ya como lo comenté, bueno, no sé si lo dije, cámaras y dispositivos DVR, NVR, los cuales gestionan las grabaciones para una mayor seguridad. Y el lector de huella digital permite el acceso a solo personal autorizado y no deja que ningún intruso entre a, por así decirlo, a la site de información, ya sea hackers o sí, cosas que quieran, personas que quieran robar información o simplemente entran por error. Los eléctricos, como bien comentaba, el aire acondicionado es el que mantiene fresco y libre de humedad el lugar de los equipos informáticos. Las lámparas e iluminación de emergencia. Estas permiten que el lugar se encuentre iluminado en todo momento. La instalación de suministros. En ella se encuentran el cableado, los contactos, que obviamente proveen la electricidad a los equipos electrónicos y eléctricos que hay en la SAID. También están las canaletas y rejillas que permiten ordenar todo el cableado de la red. Y los racks, que son muebles que permiten colocar de manera ordenada los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones. Esto lo va a explicar mi compañero más adelante. Muy buenas noches, maestra. A mí me tocó el tema rack de distribución. Bueno, un rack de distribución es una base de estructura metálica cuya misión es alojar sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones que necesiten las empresas o las organizaciones donde estén instalados. Un rack funciona para tener varios equipos de redes y sistemas informáticos. Otro punto fuerte de los racks, pues permiten ventilar todos los equipos de la mayoría, todos los equipos, la mayoría de armarios que disponen de ventiladores en la parte superior para así expulsar el aire caliente que genera en el interior. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de rack. Un rack manual nos permite ubicar encima de una mesa o directamente a la pared a modo de de un tipo de estantería, se podría decir. Si necesitamos un armario para instalar un switch o un router, esto es muy buena opción porque tiene un precio muy bajo y fácil de adquirir.
rack de suelo. Este tipo de armario pues está diseñado para tenerlo directamente pues en el suelo, se podría decir, porque tiene ruedas que bloquean, que bloquean su movimiento para pues que se quede quieto y no se mueva. Para pues, no necesitamos anclarlo a la pared, pues se pone directamente en el suelo, pues, y se bloquean. Bueno, en sí, si necesitamos un armario para instalar un router o varios switches y servidores, esta opción, pues, pues se necesita porque nos dará mayor espacio de altura. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañero Javier Eduardo López Ramírez. Sí, presente. Aquí me tocó el tema banco de baterías. Pero, ¿qué son los bancos de baterías? Los bancos de baterías están formados por agrupamientos de baterías conectados en serie y según el caso en paralelo de manera en lograr el valor de voltaje VDC del sistema alimentado y capacidad de energía requerida. Los agrupamientos de baterías son acondicionados en cajas metálicas, autos, autos, autosustentables y adecuadas según el modelo y la cantidad. Estos bancos están preparados para albergar el sistema de gestión de baterías equivaler en su estructura interna. Pero los conceptos son, en sí, el concepto de eso es un conjunto de batería conectada entre sí en paralelo o en serie. Sirve para proveer la electricidad en el momento en otras fuentes de energía primarias o no funciona o no están disponibles, en otras palabras. Bancos de baterías en serie, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior? No he terminado. Bueno, los bancos de baterías en serie se conectan entre sí en polo positivo a negativo sumando sus voltajes y ma manteniendo la intensidad. Bueno, los bancos de baterías conectados en paralelo se utilizan para sumar intensidades y conseguir una batería más potente. Se conecta entre sí, entre polos de la misma polaridad de positivos entre sí y los negativos entre sí. Bueno, hay dos tipos de baterías, bueno, tipos de bancos de baterías, digamos. Están los bancos cerrados y los bancos abiertos. Los bancos cerrados se utilizan en sitios de telecomunicaciones, control y monitoreo, salas de cómputos y shelters, si no me equivoco. Son compactas, por lo que es muy recomendable su instalación en lugares pequeños y además tienen un mantenimiento reducido. Pero a cambio los bancos abiertos se utilizan cuando se necesitan alta densidad de corriente y especialmente algo muy útil que es una vida muy larga, pero se indica para sitios cerrados. Bueno, diga, pero no es indicada para sitios cerrados, digo. La ventilación debe ser instalada con especial cuidado. Eso sería todo de mi tema. Se lo dejo a mi compañero nuevamente, Mario Feliciano Martínez. Continúa. Perdón, es que no encendí el micrófono. Un interruptor térmico es un dispositivo que mezcla dos elementos, el calor y el magnetismo, para interrumpir la corriente eléctrica cuando se detecta valores de tensión eléctrica. Su función es interrumpir el paso de la corriente cuando se detecta que esta misma sobrepasa ciertos límites, así protegiendo el circuito eléctrico de sobrecargas y cortocircuitos. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando cuando aumenta la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, provocando una atracción en el núcleo que se encuentra en el interior de sí mismo.
Por otro lado se encuentra la bobina por la cual circula la corriente y se genera un campo magnético. Asimismo, pasando lo mismo que dije anteriormente, que cuando aumenta la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, generando una atracción en el núcleo que se encuentra interior en sí mismo. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo, se produce la interrupción del circuito. Siguiente, por favor. Pues esto ya sería todo de nuestro tema. Muchas gracias por ver y buenas noches.